Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 43. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago de Chile, y como siempre, con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raimundo? ¿Qué tal, oyentes? Acá estoy en la fría Buenos Aires, ya por fin llegó el frío. No sé si afortunadamente o no, pero no hay duda de que llegó el frío. Está haciendo mucho frío. No sé allá en Santiago, ¿qué tal? Aquí las mañanas y las noches están tan frías, la verdad. 4 grados, 5 grados. La semana pasada tuvimos lluvia por fin, así que eso está bastante bien. Así que ya, bueno, el otoño ya cayó encima y, bueno, así es la naturaleza. Mira, Maximiliano, ¿sí? Afortunadamente tuvieron lluvia después de tanta sequía. Sí, fue una buena lluvia para la época del año, cayó bastante agua y de hecho en estos momentos, cosa rara, tenemos un pequeño superávit. Ajá. Así que esperemos que esto se mantenga, pero bueno, necesitamos mucha lluvia porque es más de una década de sequía. Claro. Me imagino que habrás estado siguiendo los acontecimientos internacionales, ¿no? Este fin de semana. Sí, por supuesto. Y antes de entrar en eso, quiero mandar un pequeño saludo a la comunidad musulmana del mundo, porque ayer terminó el Ramadán. Hoy es lo que se conoce como Eid al-Fitr, que es la fiesta que se hace después del Ramadán. Así que un gran abrazo para todos los musulmanes y las musulmanas de este mundo. Muy bien. Me imagino que no ayunarán esta vez. No, ahora no. Ahora es lo contrario. Hoy es el día en que comen pasteles, almuerzo grande, mucho té, o sea, es una fiesta. Bien. Mira, ahora volviendo a los temas internacionales, voy a hablar sobre mi país. Ajá. Como, bueno, tú ya sabes que asumió hace un poco más de un mes Gabriel Boric, ¿no? Y además que está trabajando la Convención Constitucional para sacar la nueva Constitución. Claro. El problema es que se está complicando esto desde el punto de vista de la percepción de la gente, la aprobación. Entonces voy a entrar en una serie de datos lo más rápido posible. Uh-huh. Se han hecho en los últimos días diversos sondeos o encuestas y en todos ellos hay tendencias que vale la pena destacar porque no son muy positivas, al menos en mi opinión. La encuesta CADEM, por ejemplo, estableció que el 62% de la gente cree que el país va por mal camino. ¿Ya? La confianza en la Convención Constitucional llegó a lo más bajo, un 41%, mientras que la desconfianza alcanzó el 57%. Sobre la pregunta, ¿qué votaría la gente en el plebiscito constitucional que va a haber en septiembre sobre la nueva Constitución? El rechazo por cuarta semana consecutiva se impone. El 46% de la gente votaría rechazo, mientras que el 37% lo haría por el apruebo. ¿Cuánto hace que se formó la Convención Constituyente? ¿Ya hace un año? Un poco menos de un año. Uh-huh. Me parece que tenía mucha aprobación. Me acuerdo que había mucha esperanza con eso. Había una aprobación bastante... O sea, el plebiscito, el referéndum, para cambiar la nueva Constitución, se realizó hace ya menos de un año, pero en aquel entonces... cerca del 81% me parece de la gente, de los que votaron, votó para cambiar la Constitución. Claro. O sea, es tremendo cómo cayó el apoyo. Cómo cayó, cómo ahora no aprueba la gente. Y esto va de la mano con medidas radicales que están tomando la Convención. De verdad que cosas que no se entienden. Por ejemplo, acá hay unos datos que entregan la encuesta Criteria y que dice lo siguiente: el 26% de la gente quiere que haya un sistema de pensión estatal. En septiembre el 55% quería esto, o sea, imagínate todo lo que ha caído. En septiembre el 28% quería un sistema de pensiones mixto y ahora el 56%. O sea, claramente la gente no quiere un sistema de pensión estatal y lo que promueve la Convención Constitucional, ciertos grupos, es justamente lo que no quiere la gente. Después, el 78% quiere libertad para elegir quién administre sus fondos previsionales. ¿Ya?
y solo un 13% quiere que el Estado lo administre. ¿Qué está haciendo la Convención Constitucional? Un sector, nuevamente, un sector de izquierda radical, hay que decirlo, quiere que el Estado los administre. Y finalmente, sobre el tema de las pensiones, el 83% quiere que la Constitución política diga explícitamente que los fondos previsionales son propiedad de los cotizantes y que además pueden ser heredados. ¿Qué quiere este grupo de izquierda radical? Lo contrario. Entonces hay una desconexión entre lo que quiere la gente y lo que está tratando de imponer un grupo chico de la convención. No sé cómo será en Chile. En Argentina fue una tragedia. La jubilación privada, la pensión privada fue una tragedia, porque fueron negocios que hicieron los bancos con los fondos previsionales y no se consultó a la gente, no hubo un plebiscito, se impuso y por decreto, hasta que en algún momento, creo que me parece que fue cuando asumió Néstor Kirchner, 2003, ahí se volvió al Estado. No, un poco más adelante. Sí, volvió al Estado y se terminó con un negocio especulativo de los bancos. No sé si en Chile es igual. Bueno, acá el tema de las pensiones es complicado porque efectivamente se ha criticado que las AFP, así se llaman, las AFP, obtienen muchas ganancias, ¿ya? Ahora, yo ya no soy un especialista en esto ni economista, pero claro, parece ser que las AFP usan estos recursos y que el Estado en el fondo necesita estos recursos para hacer una serie de reformas, ¿ya? Pero claro, lo concreto es que las AFP ganan mucha plata y que muchas veces las AFP, lo mismo pasa con las ISAPRES. Las ISAPRES son una especie de seguro de salud que a veces cambian las reglas del juego y no le avisan a la gente, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el problema de fondo, según lo que dicen algunos expertos, no es ni siquiera el sistema AFP, sino que lo principal es que la AFP no puede funcionar si es que la mayoría de la gente, por ejemplo, trabaja sin contrato. Exacto. Y otros dicen que no solo basta con tener contrato, sino que además el porcentaje que debieran pagarte debería ser mucho mayor. Entonces, disminuyamos la informalidad y aumentemos el porcentaje también que se paga para la AFP. Claro. Entonces, sí, habría que tener un sistema de que los trabajadores informales de alguna manera se puedan no estar por afuera del sistema previsional. Acá, por suerte, en Argentina, durante el gobierno de Cristina Kirchner, eso se implementó y mucha gente que no tenía derecho a jubilación, que no había hecho aportes porque había estado trabajando informalmente, ahora afortunadamente puede acceder al sistema previsional estatal. Y hay un problema también de fondo, que es que lo que tú mencionas, hay mucha gente que no puede imponer, entonces no tiene jubilación o tiene jubilaciones de verdad muy bajas que no te permiten vivir. Entonces eso está mal. Entonces lo que se quiere asegurar ahora es que haya un piso mínimo. ¿Ya? Algunos hablan de más o menos $300, otros de 200, pero que haya un piso mínimo digno. Claro, y estos grupos que yo digo de izquierda radical, que no me refiero a la izquierda radical, quieren sacar la AFP, pero no proponen nada, la verdad. No proponen algo que sea algo concreto. A lo que lo sustituya de manera eficaz. Claro, exactamente. Si es estatal o mixto, a lo mismo, pero que sea un buen sistema. En fin, mira, para no alargarnos más, porque tenemos otros temas, quería decir que por ejemplo, el 94% de los chilenos quiere que se garantice la propiedad de los fondos actuales, ya, como dije antes, y que sean heredables. El 64% quiere poder elegir entre algo privado o público. Después el 87% cree que si alguien ocupa ilegalmente su propiedad, el Estado debe erradicar a los ocupantes, lo cual choca con una medida de este grupo de izquierda radical que quiere legalizar la ocupación de viviendas, por ejemplo. Entonces... Y lo otro que ha generado harta discusión es el tema de la plurinacionalidad del país. En este sentido, el 22% cree que Chile es plurinacional, mientras que el 56% cree que es multicultural. Finalmente... Eso sería... ¿sí? No, digo que quizás esto estaría bueno analizarlo en otro programa. Sí. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión. Yo creo que Chile es un país multicultural. O sea, este es un país que se ha creado a lo largo de los años con mucha inmigración. Entonces acá hay, por supuesto, los indígenas, después los españoles que vinieron, pero acá hay grandes comunidades de palestinos, sirios, libaneses, coreanos, chinos,
alemanes, italianos, franceses, incluso hay armenios, griegos, o sea, y es un país, y últimamente han llegado, por ejemplo, los de Corea del Sur. Es un país que hoy acoge además a muchos inmigrantes de América Latina. Entonces, este es un país multicultural. Nacional, yo creo que no, porque todos somos chilenos, distintos, pero creo que todos somos chilenos finalmente. Exacto, sí. Bueno, es un tema que podríamos analizar en algún programa. Sí, más a fondo. Y algo que ocurre mucho en América Latina, digamos. O sea, es como en Argentina, uno va a Buenos Aires o a Rosario y físicamente uno ve que la gente más bien parece europea, ¿no es cierto? Pero a otra zona del país hay muchos indígenas. Entonces, ¿son todos argentinos o no? Y lo mismo pasa en América Latina. Sí, es una gran mezcla, claro. Exactamente. Bien, bueno, seguimos en... No sé si terminaste. Sí, no, dale nomás, porque si no nos alargamos mucho. Seguimos en América Latina, en Brasil, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció que Lula, después de una investigación, ¿no? Investigación judicial que hizo el Comité de Derechos Humanos, Lula da Silva no contó con las garantías legales durante el proceso penal por corrupción. Recordemos que estuvo preso y condenado por el caso Lavallato, que es el desvío de fondos de la petrolera Petrobras durante su presidencia. Y bueno, ya eso era sabido, pero que lo reconozcan las Naciones Unidas me parece importante, y mucho más en este año electoral donde él es candidato, y el juez que lo condenó, Sergio Moro, tuvo una alianza con Jair Bolsonaro y por eso fue nombrado ministro de Justicia. Durante varios meses fue ministro de Bolsonaro. Así que bueno, se va cayendo la careta, las distintas caretas judiciales de Brasil, las operaciones de lawfare que le armaron a Lula, y bueno, también la destitución de Dilma. Fue una gran estrategia de cambios de signo político de manera ilegal, ¿no? Y manera fraudulenta. Sí, bueno, por lo que tú comentas, yo no soy un especialista en este tema, pero en el fondo no se dice que no hubo algo de corrupción, pero se está diciendo algo muy grave, y es que no hubo garantías, ciertas garantías básicas en el juicio. Por lo tanto, yo creo que es razonable que alguien piense que quizás ese juicio, no sé si se puede anular, pero digamos, hacer otro juicio y eventualmente analizar el caso completo. O sea, da para como mínimo poner en duda todo lo que ocurrió, digamos. Claro, sí, sería lo más justo, claro. Mira, yo voy a ir a... También tiene que ver con América Latina, pero ya algo que me gusta mucho, que tiene que ver con la cooperación sur-sur y específicamente entre África y América Latina y el Caribe. Ajá. La semana pasada, Cuba y Nigeria firmaron un acuerdo por medio del cual van a producir vacunas contra el COVID-19, pero además habrá transferencia de tecnología y se firmó un contrato de producción y comercialización de productos biofarmacéuticos cubanos en Nigeria. Es importante, ya Cuba tiene creo que 2 vacunas contra el COVID, ¿no? Sí, Cuba efectivamente, creo que tiene 2. Bueno, yo creo que en Cuba uno a veces critica, en mi opinión, la falta de democracia. Yo creo que es una dictadura, pero también hay que destacar lo positivo, y una de esas cosas es la salud. Y aquí lo demuestra Cuba nuevamente con las vacunas. Y me parece muy importante que exista esta cooperación entre América Latina y el Caribe y África, y en este caso particular de Cuba, que tiene una larga tradición de cooperación, especialmente en el ámbito de salud con países africanos. Sí, seguro, claro. Bueno, yo lamentablemente tengo otra noticia trágica en Afganistán. Hubo otros atentados contra mezquitas, esta vez también nuevamente contra la comunidad, la minoritaria chiita. Hubo 50 muertos en un atentado de hace 4 días, y después hubo otro atentado más en Kabul con 6 muertos, reivindicados todos por el Estado Islámico. El jefe de los talibanes, que son los que gobiernan Afganistán, exhortó a la comunidad internacional para que reconozca al gobierno talibán. Recordemos que desde agosto, que tomó el poder, cuando Estados Unidos y la OTAN se retiraron, después de 20 años de ocupación, los talibanes tomaron el poder y anunciaron que el reconocimiento ayudaría a resolver el terrorismo, porque se le brindarían medios para poder luchar contra el Estado Islámico, que es una guerra que llevan hace varios años. Por eso yo me pregunto, ¿quién financia el Estado Islámico para que esto suceda? Uno siempre apunta a las monarquías del Golfo,
grupos radicalizados de ex talibanes que quedaron fuera del reparto del poder. Bueno, es una incógnita que planteo porque la violencia parece incrementarse y principalmente los que sufren son las comunidades minoritarias dentro de los musulmanes que conforman, la población musulmana que conforma Afganistán. Sí, efectivamente, la pregunta que siempre se hace la gente, ¿no? Que uno mismo se la hace: ¿quién financia el Estado Islámico? Ya lleva mucho tiempo operando. Y lo otro, es una lástima que el talibán haya llegado al poder, pero si lo hizo a través de las urnas, es una cosa, y si llega de otra forma es diferente. Pero creo que en este caso, efectivamente, o sea, va a haber que negociar, porque en lo concreto hoy el talibán está gobernando y hay que ver cómo se puede cooperar, aunque es complicado por el pasado que tiene este grupo, ¿no? Y porque también lo que promueve el talibán está lejos de ser lo que defienden muchos países en el mundo. Claro, no es el mismo talibán de hace 20 años, pero también tiene varias cuestiones extremas. Exactamente. No dejar estudiar a las mujeres, bueno, y otras cosas de violaciones de derechos humanos que son bastante graves, pero era evidente que si Estados Unidos se retiraba, el vacío de poder iba a ser aprovechado por el talibán, porque recordemos las negociaciones de 3 años de Trump con los jefes talibanes, así que era evidente que esto iba a pasar. Exactamente. Bueno, Maximiliano, ahora nos vamos a ir a una pausa. Bien. Y a la vuelta estaremos comenzando con los análisis. Bien, cómo no, sí. Tengo entendido que nos vas a hablar de algo que ocurre en Sudamérica. Sí, exactamente. En mi país, en Argentina, voy a hablar de los cambios que hubo en las últimas semanas en las relaciones exteriores, principalmente las relaciones con las potencias. Muy interesante el tema, ¿eh? Así que lo dejaremos para la vuelta de esta pausa. Así que ya volvemos. Vale, adelante. Estamos de regreso ya con el segundo bloque del programa de hoy. Y Maximiliano nos ha adelantado un poco que va a hablar de Argentina y sus relaciones con las grandes potencias principalmente. ¿Qué está pasando en este asunto, Maximiliano? Bueno, hubo cambios de relaciones, por eso me gusta hablar de este tema, porque hubo vuelcos. Y voy a empezar con una situación bastante curiosa que fue un escándalo en los últimos días en el periodismo argentino. Resulta que en el año 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri, hubo un pacto, una firma de acuerdos entre Argentina y Gran Bretaña sobre Malvinas, entre el vicecanciller de entonces, que se llamaba Carlos Foradori, y el ministro de Relaciones Exteriores británico, Alan Duncan. Duncan acaba de publicar un libro, una autobiografía, en el que se refiere a esta firma de acuerdos con Argentina por las Islas Malvinas y por el espacio adyacente, y manifestó que el vicecanciller argentino estaba tan ebrio cuando firmó el pacto que al día siguiente no se acordaba de lo que había firmado. Bueno, eso fue un escándalo de proporciones periodísticas, porque en realidad, bueno, vamos a ver qué sucedió realmente ahí. Después lo voy a comentar. Luego se desdijo, el ministro británico dijo que no, que había exagerado, que no era tan así, que defendió los intereses argentinos, que fue un duro negociador. Bueno, quiso desdecirse, porque se armó un gran escándalo. Pero bueno, el pacto lo que incluía era incluir más vuelos continentales a Malvinas. Desde San Pablo, Brasil, también desde Córdoba, Argentina. Eso provoca que las islas no estén tan aisladas. La Argentina busca, hasta que no haya una negociación, busca aislar lo más posible al gobierno isleño. Luego, en 2019, estaba hablando del pacto de 2016, ¿no? Sí. Hubo licitaciones para explotar hidrocarburos, que iban a comenzar en 2019. También para pesca y navegación e investigación científica antártica conjunta entre Gran Bretaña y Argentina. Pero Gran Bretaña lo que hizo fue tener un buque con bandera de Malvinas para explorar la Antártida junto con Argentina, ¿no? Las investigaciones científicas, algo que, bueno, el gobierno de argentino no reconoce.
Bueno, entonces el actual gobierno, cuando se descubrió esto, cuando salió a la luz este escándalo, dio marcha atrás con todo lo firmado en 2016 por Argentina, pero en realidad es una excusa, porque no hay nada ilegal en lo que hizo el ex ministro argentino. Lo que sí lo que sucedió fue una violación de un aspecto formal. El pacto se firmó en la embajada británica y no en la oficina que tiene la Cancillería Argentina en Londres, donde debía haberse firmado por cuestiones protocolares. Entonces se agarró de esa anomalía o de esa pequeña, bueno, no sé cómo llamarlo, anomalía o de ese detalle se agarró la actual Cancillería Argentina, el actual gobierno argentino, para dar marcha atrás con lo firmado, porque claramente beneficiaba a los intereses británicos, porque sabemos que el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, tenía una afinidad muy pro Londres y no reclamaba como están reclamando los otros gobiernos, por ejemplo este mismo, la cuestión de Malvinas y de la soberanía, de la pesca, del petróleo. Entonces utilizó este detalle, este escándalo, para magnificarlo y también para dar marcha atrás con todo lo que se firmó. Eso por un lado con el Reino Unido, ¿no? Luego con Estados Unidos también ha habido cambios, ¿no? La jefa del Comando Sur, Laura Jane Richardson, estuvo de visita en Argentina y Chile la semana pasada, se reunió con el ministro de Defensa argentino, se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, están preocupados en el Comando Sur, recordemos el Comando Sur es un comando militar, Estados Unidos tiene dividido el mundo, el comando militar, el comando africano, europeo, está el de Medio Oriente, se divide el mundo en comandos militares que patrullan, vigilan militarmente el mundo. El Comando Sur norteamericano está preocupado por los proyectos chinos en la Patagonia, la instalación de una base de investigaciones científicas chinas en la provincia de Neuquén, que según la jefa del Comando Sur dijo podría rastrear y apuntar hacia los satélites de Estados Unidos. Textualmente dijo eso en la reunión con el ministro de Defensa argentino. También los derechos de las empresas estatales chinas a construir instalaciones en Ushuaia, ¿no? La ciudad más austral del mundo. Dice que esas instalaciones tienen acceso al estrecho de Magallanes y también una proyección china hacia la Antártida. Puntos geopolíticos importantes y considerados vitales por Estados Unidos. Y también Estados Unidos habló de la modernización del equipo militar argentino, o sea, nos van a vender armas, aviones, y también realizar ejercicios conjuntos entre ambos ejércitos. Pero bueno, más allá de eso, a lo que se está refiriendo es al avance chino en Argentina, también en América Latina, ¿no? Pero principalmente en Argentina, porque hace unos días el gobierno argentino formalizó el ingreso de Argentina a la nueva ruta de la seda china, por una inversión china de $24.000 millones. Bueno, es una cantidad importante de dinero, hay que decirlo. Claro. Va a ser destinado a energía, todo tipo de energía, desde hidrocarburos hasta energía hidroeléctrica, energía eólica, también infraestructura, modernizar los ferrocarriles, los gasoductos. En general China eso lo hace cada vez que desembarca con inversiones en un país, lo vimos en África, lo vimos en varios países latinoamericanos, que mejora las redes viales, mejora las autopistas, mejora las redes ferroviarias, claro, con el objetivo de que se pueda agilizar las exportaciones y China pueda importar los productos que necesita del país donde está, ¿no? Sí, no. Así que bueno. Sí, decime. No, China ha buscado esta forma de ganar, ¿no? Que win-win, que gana China y gana el otro país también. Exactamente, sí, se va a crear empleo, va a ser, a lo largo, creo que va a ser a largo plazo positivo estar dentro de la ruta de la seda. También ha tenido cambios con respecto a Venezuela, Argentina, ¿no? En 2020 en la ONU votó en contra cuando se habló de la violación a derechos humanos en Venezuela, pero sin embargo en la votación que se hizo en la OEA se abstuvo de condenar el fraude
los comicios parlamentarios de 2021, creo. ¿2021 fue? 2020. Bueno, no me acuerdo. Las últimas elecciones parlamentarias en Venezuela. En la OEA se abstuvo de votar fraude. Y lo mismo con Nicaragua. Argentina tuvo, el mismo gobierno de Alberto Fernández tuvo posturas contradictorias con respecto a Nicaragua. En 2021 se abstuvo de votar en la OEA contra la liberación de opositores. ¿Te acuerdas que en los programas anteriores hablamos de cómo el gobierno de Ortega había encarcelado opositores, por lo tanto las elecciones no habían sido tan limpias? Sí, recuerdo eso sí, lo de Nicaragua. Y luego, claro, luego cuando sucedieron las elecciones, Argentina en la OEA votó que no fueron libres. Principalmente por varias cuestiones, no sé, Ortega se fotografió el día de las elecciones con un diplomático iraní que está buscado por Interpol, porque Argentina pidió su captura, porque dicen que está relacionado con el ataque a la Mutual Judía AMIA, pero bueno, nada, eso es entrar en otro tema. Y en 2022 también votó en contra de Nicaragua la OEA por la violación a los derechos humanos. O sea, ahí hubo un cambio de postura. Así que bueno, quería referirme a este tipo de cambios que hubo en las relaciones exteriores argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández, que comenzó con un escándalo con el ministro de Relaciones Exteriores británico por lo de Malvinas, al manifestar que estaba borracho el viceministro argentino cuando firmó los pactos, y bueno, las protestas de Estados Unidos ante el avance de China y la inclusión de Argentina en la ruta de la seda. Quería referirme a esto que me parece importante, los cambios que hubo en las últimas semanas. Sí, es importante porque en el contexto sudamericano Argentina es un país importante y bueno, en el caso específico del Reino Unido el tema de las Malvinas sigue muy presente y yo creo que en general en Sudamérica existe un consenso sobre la situación de las Malvinas y creo que salvo ciertos grupos, creo que todos estamos a favor de la postura argentina. O sea, yo ya aquí hablo en forma personal, me parece que las Islas Malvinas no pueden ser del Reino Unido por una cosa de lógica. Estamos hablando del hemisferio sur, no tiene ninguna lógica, salvo por la geopolítica mundial, ¿no? Que esas islas no sean de Argentina. Claro. Recuperar la soberanía de Malvinas para Argentina va a ser algo imposible, aunque se está tratando de manera diplomática, pero lo que se intenta negociar ahora es hasta dónde el Reino Unido tiene derechos de pesca, hasta qué lugar, ¿no? Porque claro, las Islas Malvinas son parte de la plataforma continental argentina. Exactamente. Perdona, yo creo que ese es el tema. Yo creo que sin ser un especialista tengo entendido que ya toda la población de allá es prácticamente, son ingleses, por decirlo de alguna manera. Y hablan inglés, todo, y parece ser imposible que eso vuelva a Argentina, pero me parece interesante eso, a ver qué va a pasar con los recursos, buscar una solución que deje contento a las dos partes. Sí, el gobierno argentino acaba de reflotar una ley de la época de cuando Cristina Kirchner era presidenta, de sancionar a las empresas petroleras que exploten los hidrocarburos en Malvinas. No solamente es el tema de pesca, hidrocarburos, también navegación y cooperación científica, cómo va a ser de aquí en adelante, que se anularon el pacto firmado en 2016. Sí, bueno, vamos a estar siguiendo esto y quizás algún día, ¿por qué no?, hacer un programa especial sobre las Malvinas. Exacto. Ahora, podríamos. Sí. Ahora, Maximiliano, nos vamos nuevamente a una pausa y a la vuelta estaremos con el último tema del día. ¿Cómo no? ¿Querés adelantarnos de qué se va a tratar? Sí. Básicamente vamos a revivir un viejo tema que es el de las Islas Salomón y la presencia china en esta parte del Pacífico. Muy interesante, muy, muy actual y lo veníamos siguiendo en varios programas, así que dale, después de la pausa nos contás. Así es, ya volvemos. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 43. Bueno, ya nos dijo Raimundo cuál va a ser el próximo análisis. Parece que se recalienta el Océano Pacífico, no solamente por el calentamiento global, sino también a nivel geopolítico. Me imagino que si hubo un pacto entre China y las Islas Salomón,
deben estar ahí bastante preocupados Estados Unidos y también Australia. Sí, bueno, resulta que en los últimos días las Islas Salomón, recordemos que es un archipiélago que está en el Pacífico Sur, ¿ya? Este archipiélago, el gobierno de este país firmó un acuerdo de seguridad con China. Acuerdo que no ha sido publicado, y lo que sí ocurrió fue que se filtró el borrador, ¿ya? Claro, vos lo comentaste en este programa. Sí. Entonces, el borrador, básicamente el acuerdo sería principalmente que la isla Salomón tendría la posibilidad de pedir personal militar o policial de China para mantener el orden social y para ayudar ante hechos como desastres naturales, ¿ya? Además, barcos chinos podrían estar, digamos, en puertos de Isla Salomón para diversas funciones, ¿ya? Y además China estaría en condiciones de poner equipamiento militar y personal en la isla Salomón, personal militar en la isla Salomón, obviamente con la autorización del gobierno de este país. El problema es que algunos creen que esto va a ir más allá de esto, y el principal temor que tienen las potencias de la zona y otras que están involucradas ahí, como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, es que en el mediano plazo esto se convierta en una base militar de China en la isla Salomón. Claro. Yeah. Ahí está cerca, si no me equivoco, la isla Salomón está situada cerca de, bueno, más o menos cerca de Australia, digamos, unos cuantos, de los 1.000, 2.000 kilómetros de Australia aproximadamente, pero también está la isla de Guam cerca, ¿no? Que hay una base norteamericana muy importante en el Pacífico, si no me equivoco. Sí, yo no sé exactamente cuál es no sé cuál es la distancia exacta que hay con esta otra isla, pero efectivamente hay muchas islas cerca, ¿ya? Y aquí, ya que menciona esto, hay que detenerse un poquito para analizar lo siguiente. La isla Salomón, ¿ya? Está relativamente cerca, tú dijiste, de Guam, ¿no? Sí, de Papúa Nueva Guinea, Australia, sí. Y por ahí no está tan lejos de Guam, me parece. Exacto, está cerca de, justamente como tú dices, de Papúa Nueva Guinea. Por lo tanto, también está relativamente cerca, está muy cerca también de Vanuatu, de Fiji, de Nauru. Son muchas islas, ¿ya? Pero, ¿por qué me detengo acá? Porque acá hay islas, más bien países, que reconocen a Taiwán y otros a China. ¿Ya? Entonces resulta que Palau, las Islas Marshall, Kiribati, Tuvalu, Nauru y las Islas Salomón históricamente reconocieron a Taiwán. Claro. ¿Ya? Y como lo dijimos en el programa número 6, la Isla Salomón en 2019 decidió dejar de reconocer a Taiwán y alinearse con China. ¿Qué otros estados de esta zona reconocen a China y no a Taiwán? Las Islas Cook, Samoa, Fiji, Tonga y Vanuatu, además de Papúa Nueva Guinea. Entonces acá hay una pugna entre estas países, ya hay una pugna regional entre estos pequeños estados, ¿no? Por el reconocimiento de China o de Taiwán, ¿ya? Pero además está el Pacífico Sur está inserto en medio de un contexto regional de enfrentamiento un poquito más hacia el oeste, pero siempre en el Océano Pacífico, por ejemplo en el Mar Amarillo, o los temas que tiene China, por ejemplo, con Filipinas. Entonces es bastante complejo el escenario. Australia está muy cerca, por lo tanto Australia considera que es parte de su región esto, y su influencia regional. Entonces aquí hay un miedo también de Estados Unidos, que tiene posesiones de ultramar por aquí, y esto complica toda la situación. Sí. Y Australia, que en otros programas analizamos, que está dentro del AUKUS, que es la asociación tecnológica y militar que forma Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia contra China. Evidentemente es contra China porque no lo ocultan la intención. Exactamente. Entonces es contener a China, y ya hemos dicho que pese a esto, China es el principal socio comercial de Australia, así que hay una lógica
contradictoria en eso. Claro, y esto que menciona es muy importante porque se le ha dicho a Manasseh Sogavare, que es el primer ministro de Isla Salomón, que involucrarse en esto significa entrar a una pugna de poder geopolítica en la región. Y lo que temen muchos es que la presencia china, ya militar, podría traer más inestabilidad a la región y también inseguridad. Claro. Al respecto hay algo que hay que mencionar que no se debe olvidar, que Isla Salomón hizo este cambio de reconocimiento de alinearse con China y dejar de reconocer a Taiwán tras 36 años en los cuales siempre se alineó con Taiwán. Claro. Y además hay que recordar que Malaita, una de las islas de este archipiélago, que es la provincia más grande, me parece, del país, se opone absolutamente a la injerencia de China. Entonces tiene consecuencias a nivel interno, recordando que el año pasado Isla Salomón vivió una ola de violencia terrible, ¿ya? Y además tiene consecuencias a nivel externo. Pero el tema que al mundo le debiese preocupar es cómo China y otras potencias como Australia y Estados Unidos se están enfrentando ya en el Pacífico Sur, ya no solo en el mar de China, sino que en el Pacífico Sur, con todas las consecuencias que eso podría traer, porque hay muchos estados del mundo que están involucrados directa o indirectamente con esta zona, con el Pacífico. Claro, porque el enfrentamiento geopolítico en el mar de Japón, ¿no? Que se encuentra Corea, Japón, bueno, es entendible porque hay disputas de soberanía de islas. En el mar de la China meridional, con Filipinas, Vietnam, Malasia, también es entendible por los recursos que hay, sobre todo de gas, en el mar, en ese mar que es adyacente a China, pero ya en el Pacífico Sur, del lado este, cerca de Australia, ya se amplía esa zona de conflicto, aunque aún no está todavía confirmado que China ponga una base militar en las Islas Salomón, ¿no? ¿O ya está confirmado? No está confirmado. Es el temor, pero no hay nada confirmado. En resumen, ya para terminar, mencionar dos cosas. Algunos creen que esta es una teoría que realizan algunos académicos e investigadores, que en el fondo el actual primer ministro de Salomón, de Isla Salomón, lo que quiere es quedarse en el poder a cualquier precio, y para eso estaría generando inestabilidad en la región, porque eso lo favorecería a él y que en el fondo no habría que preocuparse más allá de eso, que es lo que algunos plantean. Por último, para terminar, diría que China está fomentando la cooperación en el asunto del cambio climático. Y por ejemplo, hace poco organizó un encuentro virtual con las Islas Salomón, Kiribati, Samoa, Tonga, Micronesia, Niue, Kiribati y las Islas Fiji y Vanuatu. Por lo tanto, esta disputa parece que va avanzando más allá del asunto meramente militar. Claro, bien, es importante eso, porque China, que es uno de los que más emite gases de efecto invernadero, que ponga recursos y energía en esto es interesante. Sí, bueno, Maximiliano, lamentablemente, eso sí, el tiempo nos apremia y vamos a tener que bajar la cortina. Sí, yo diría que sí. Ya hemos cansado los oídos de nuestros pacientes oyentes, que nos han escuchado hasta este minuto altísimo, me imagino. Así que, bueno, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, El Mundo desde el Sur, y también, bueno, a escucharnos en el próximo programa, que tenemos preparado un material, creo que exquisito, desde mi punto de vista. Sí, el próximo programa estará muy bueno, así que los dejamos con esa sorpresa para este jueves. Jueves 5 de mayo los esperamos y que tengan todos una excelente semana, y lo mismo para ti, Maximiliano. Bueno, gracias, y gracias a todos los oyentes por escucharnos hasta este momento. Saludos a todos y nos vemos. Hasta la próxima.